Bueno, estamos en Federal 2013, se acaba de inaugurar el Monumento a los Pioneros, estamos con la hija de Mario Villarrerina. Bueno, ¿cómo está viviendo estos momentos aquí en Federal? Bueno, con extrema alegría realmente de ver la hermandad chamamecera, se viene acrecentando día a día y ante la comprensión de las autoridades que están dando un espacio real de expresión, no solamente de reconocimiento a los que pasaron, sino hacia la figura actual y hacia la juventud. Se ve motivada realmente por poder mostrar lo suyo en estos eventos. Así que bueno, los convoco a la ciudad de Maipú, que también vayan arrimando a los chamameceros en sus festivales, que creo que tiene el Festival del Ternero, pasa por allí cerca. Sí, en una ciudad aparte, tenemos un carnaval como fiesta central. Ah, bueno, ya va a pasar. Pero el chamamé está en todos los lugares de nuestra Argentina y más allá de sus fronteras también, ¿eh? Sí, seguro, porque son muchos los de la Mesopotamia que van emigrando y se van llevando su música, ¿no? Se llevan su cultura con ellos. Así que bueno, ha sido muy emotivo también lo de Polito Castillo y María Ángeles allí en el Centro Cultural. Muy, realmente, bueno, es nuestro patriarca chamamecero, el referente que nos queda, y a él le debemos mucho también de que le haya dado forma a toda esta historia chamamecera, por su gran dedicación en forma permanente y sistemática que ha tenido para valorar cada uno de los integrantes de los conjuntos que han pasado de la década del 40 hasta el día de hoy, y que es un incansable trabajador, ¿no?, dentro del quehacer chamamecero. Así que, bueno, mi admiración para ellos también. Finalmente un recuerdo para su padre, que, bueno, ha quedado su figura agigantada a partir de esta hermosa reseña que han hecho y que se empieza a valorar realmente su obra, ¿no? Sí, extremadamente rica ha sido la obra de mi papá, como él mismo ha sido una persona muy rica, y que, bueno, gracias a Dios pude atesorar, valoré cada momento que ha tenido conmigo, aunque yo siempre digo que ha compartido más con su pueblo que de repente con su familia, pero bueno, ha sido el llamado que le tocó ocupar en este momento de la existencia, ¿no?, que tuvo. Así es que, como valoro a todo lo que me han brindado, me ha hecho muy feliz con esto, y bueno, al pueblo chamamecero que se lo ve muy feliz. Gracias, señora, es un honor tenerla aquí, bueno, hasta cada momento. Bueno, hasta siempre, todo por lo nuestro. Gracias. En las horas tranquilas de un domingo a la tarde, hacia los naranjales me verán pasar, luciendo mi apero de plata chapeado, el mejor pingo del pago, mi seino al azar.
con pañuelo bordado, rastra de plata, botas lustradas, bombacha blanca hacia el naranjal, me verán pasar al atardecer. Tardecitas que estaré juntito a mi amor, solito los dos bajo el naranjal. Tardecitas de amor, horas de pasión, sueños de ilusión. Cuando cruzo al trotecito el angosto callejón, me palpita el corazón si pienso en tus bellos ojos. Pegada como el abrojo te llevo junto a mi ser, entrerriana de mis sueños, hermosa y dulce mujer. Y cuando yo llegue al rancho de mi amada, muy bien empolvada, me ha de esperar. Toda perfumada, mi linda Argentina, guainita querida, chinita por ahí. Con pañuelo bordado, rastra de plata, botas lustradas, bombacha blanca hacia el naranjal, me verán pasar al atardecer. Tardecitas que estaré juntito a mi amor, solito los dos bajo el naranjal. Tardecitas de amor, horas de pasión, sueños de ilusión.